Te doy la bienvenida a Pase por su casa, un espacio en donde quiero que te sientas como en casa. Por ahí en el año 2021, cuando decidí, después de años leyendo sobre astrología, observando y sacando conclusiones, decidí estudiar astrología, pero no era cualquier tipo de curso. Cuando quise estudiar más al respecto, me terminé inscribiendo en un curso de un año de astrología psicológica. Esto es bien importante. Y esto fue en la Escuela de Astrología y Transformación de Alice Thomas en Santiago de Chile. Debo decir que mi vida no ha sido la misma después de ese gran evento canónico, porque ha sido para mí difícil ignorar los arquetipos, los comportamientos y los eventos que están tan relacionados y entrelazados como si fuese una danza entre lo que es el día a día y todo lo que vemos alrededor de los movimientos en el cosmos. Así que con esta introducción les invito a que se pongan cómodos y cómodas para el episodio del día de hoy. Bienvenidos a otro episodio de Pase por su casa. Hoy tengo una invitada de lujo, como todos los invitados que vienen a Pase por su casa. Son invitados de lujos. Y tenemos a una de mis maestras de psicología, una de mis maestras de astrología psicológica, Alice Thomas, una psicóloga y astróloga chilena. Bienvenida, pase por su casa, por favor. Qué honor tenerte aquí. Gracias, Michelle. Sí, y un honor también que me hayas invitado. Bueno, como dijiste, yo soy psicóloga clínica y también astróloga. Y ocurrió muy temprano que yo estudiara astrología. Yo estaba terminando la carrera de psicología. Y entonces estudié astrología cuando estaba por titularme. Y entonces siempre han sido dos canales que han corrido paralelo. Esto de astrología psicológica es una rama de la astrología. Entonces no me fue difícil como optar también por desarrollar el lado de astróloga, porque iba entendiendo muy bien como la conexión entre ambas cosas. Y entonces siempre he estado yo diría así como punto común en cuestiones que tengan que ver con desarrollo personal, eh, tal como lo dice la página de psicología se llama transformación.cl y la página de astrología se llama Astrología y Transformación. Cualquier Sí. Taller o curso o formación en la que yo he estado involucrada, tanto en lo personal yo para mí o cuando lo imparto para otros, lo que busca es que nos conozcamos, que podamos mirar hacia el interior y desarrollar el máximo potencial que tengamos, que esa es una línea en psicología que no, también la psicología tiene corrientes, tal como la astrología tiene corrientes, la psicología también. Y esta es una Sí. psicología que tiene una mirada, que es la humanista transpersonal, una mirada más positiva, podríamos decir, que estamos en un Sí. camino de transformación y de completarnos. Justo en esto de que siento que se me queda, como que al momento de hacer la introducción, se me queda un poco corto porque a mí me da la sensación que trabajas diferentes ramas. O sea, no nada más, siento que queda corto decir que solamente te dedicas a enseñar astrología, porque en efecto trabajas con muchos temas también en entrevistas que haces en YouTube que no solamente están relacionadas a la astrología, sino a lo que tú dices, al desarrollo humano. Y esto en aras de no encasillarnos en una sola cosa, ¿no? Que parece que ha sido una de las grandes como revelaciones de los últimos años también de no tienes por qué ser solo una cosa. Hoy Absolutamente. en día te dedicas, por ejemplo, porque, bueno, para quienes estén empezando a ver este episodio, yo hice un curso con Alice y, bueno, otras de sus grandes profesoras que están en la Escuela de Astrología y Transformación durante un año.
Y quiero saber, ¿todavía sigues impartiendo solamente los cursos? ¿Estás haciendo los talleres? ¿Qué más estás haciendo en este minuto para la gente que quiere ir revisando a qué te dedicas mientras van escuchando el episodio? Bueno, si hablamos de astrología, en astrología estoy formando de manera semipresencial, después de toda la inmersión que fue el Zoom y todo esto por internet en el tiempo de la pandemia. Terminamos un poco como sobrepasadas finalmente, no por la tecnología, sino que por una cosa que ya yo al menos necesitaba el contacto humano. Parece que todos estamos como, sobre todo la astrología, que yo siento que es un tema también del comportamiento humano, o sea, como que necesitas tener esa presencialidad también, hace Exacto, falta. exacto. Y en eso también se ha ido juntando que un poco antes de la pandemia yo me hice parte de una organización de astrología profesional que es OPA y, y durante la pandemia, como todo el mundo, me fui como haciendo parte de esta organización porque también esta organización es como internacional y todo estaba online, entonces era muy fácil seguir como cierta formación, cursos de certificación y sin proyectarme especialmente en eso, perdón, es que acá es invierno. Sí, yo estoy muy en vestido, bronceada, Y yo acá toda abrigada. con el cuello, sí, sí. Está bien, no pasa nada. Mientras tengas tu tecito, tu café. Bueno, entonces en esta organización me fui certificando y sin buscarlo especialmente, pues también estoy empezando todo un proceso de certificar Mm. astrólogo, pero a través Ah, de ok. OPA, a través de OPA, no solamente mis cursos, sino que esto ya es más grande, es como para personas que están buscando hacer su trabajo profesional o profesionalizar la astrología más bien. Y, Correcto. y donde el lugar que tengo en términos de psicóloga he sentido siempre que me ayuda, porque lo que más me ha importado es el factor humano, el factor de conectar con la persona. La astrología tiene una riqueza enorme en términos simbólicos, eso conecta con nosotros a nivel psicológico, impacta, nos sentimos identificados a través de historias, de mitos, de símbolos que están ahí retratados. Y entonces también cuando estamos haciendo una consulta o sea, astrológica, también estamos abordando la psicología de la persona. Y entonces ha sido como que todos estos caminos y todas estas cosas que han estado pasando últimamente han ido convergiendo en que vaya uniendo de una y otra manera las dos ramas. En psicología yo formo terapeuta, eso también ocurre, pero eso es 100% presencial. Y Bueno, entonces, fantástico. Hay mucha gente que está buscando esa presencialidad hoy en día. Es como que no quiero seguir haciendo cosas a nivel digital. Esa fue la principal razón también porque finalmente terminé mudándome de Chile a España, porque dije, yo quiero hacer esto y quiero hacerlo presencial. O sea, estoy ya harta de que todo sea digital. Es como algo que también el cuerpo nos los ha pedido, ¿no? Pareciera, después sí. del tema de la pandemia. Pero justo, bueno, Alice, hay una pregunta que yo siempre le hago a todo el mundo cuando viene al podcast y es irnos a las raíces, como irnos back to basics. O sea, Mm. quiero que hablemos un poquito de esa Alice que nos comentas que, bueno, que justo cuando estabas a punto de titularte decides estudiar astrología, pero vámonos un poco más hacia atrás para Sí. aquellas personas que no te conocen, de dónde viene Alice y por qué primero decidió irse por la psicología. A lo mejor, no sé si te había interesado otra cosa antes o siempre lo tuviste claro tu camino. Mira, yo siento que es una broma como llegué a la psicología, porque eh, está, acá se elige entrar o no a la universidad a los 18 años. Y realmente mi postulación a las universidades me fue relativamente bien en todo lo que en ese tiempo se llamaba la prueba de aptitud académica, que en el fondo es como la prueba que existe
en casi todos los países para ingresar a una universidad. Y iba desde arquitectura hasta ingeniería forestal. O sea, realmente estaba perdidísima. No era del tipo de persona que tuviera en esa edad, que también es como tan clave, ¿no? Es una edad en la que uno está buscando, pero no tiene la suficiente madurez. Y entonces recuerdo que quedé en la Universidad de Chile en arquitectura, pero al minuto que tenía que ir a matricularme, mi sensación, mi dolor de estómago era el indicador de que no era por ahí. Y yo Wow. había tenido un curso de filosofía que también se veía algo de psicología en el colegio, ya terminando, y que me había gustado mucho y había sido parte de mis postulaciones. Entonces en eso se da un terremoto acá que hubo en 1985 y todo lo que eran las postulaciones a carreras se desplaza hacia abril. Todo marzo, esto fue el 5 de marzo de 1985, por lo tanto todas las universidades cerraron por un rato y en eso me atreví a postular a psicología en una universidad privada que hoy día es más conocida, pero que en ese tiempo no era tan conocida. Fue toda una batalla con mis padres estaban felices de que yo iba a estudiar arquitectura. Y, Claro, claro, porque además hay como típico que obviamente se valida mucho si vas a estudiar ingeniería, qué sé yo, es como, wow, mi hija. exacto, y la verdad es que arquitectura estaba ahí porque tenía una falta de concepción de lo que era la arquitectura, que tiene un lado también que es muy matemático una parte. Y, Bueno, sí. y no era mi inclinación, sino que mi inclinación era el arte, pensando en arquitectura. Pero finalmente, cuando ingresé a psicología, ya en el primer año me di cuenta a través de un curso que se llamaba Psicología General, que era algo que me iba a encantar. ¿Ah? Y por supuesto, dentro de la carrera, que a todo el mundo le pasa, hay muchos ramos o cuestiones que uno estudia que definitivamente no son para uno, pero la parte más clínica o más humana, más cercana, y esta visión, al cuando conocí la corriente humanista, esta visión más positiva de los seres humanos, me hizo todo sentido, porque yo estaba buscando algo sin saber, ¿sí? O sea, estaba buscando Claro, conocerme, estaba buscando esa visión optimista, no que veníamos como con un pasado de lucha entre los instintos y cómo adaptarse, sino que éramos mucho más ricos, más internamente estoy hablando, ¿sí? ujú. Tienes una idea o un negocio y sientes que estás copiando constantemente fórmulas que no te representan. Tu marca no necesita parecerse a nadie más. Es por eso que hoy te voy a ayudar a trabajar tu estrategia comercial y de comunicación con tu propia voz. Mis consultorías personalizadas vamos a trabajar 3 pilares fundamentales: la comunicación, las ventas y el tipo de contenido. Todo alineado a tu voz, a tu ritmo y a tu realidad. Si esto resuena contigo, agenda tu asesoría gratuita escribiendo a paseporsucasapod@gmail.com. Diseña tu estrategia desde lo que te hace único y única. Te leo en paseporsucasapod@gmail.com para que trabajemos juntos en tu estrategia. Qué interesante, o sea, primero se requirió un terremoto para que pudieses decidirte. Qué buena. O sea, un terremoto tuvo que llegar, un momento muy uraniano. Y segundo, mira qué interesante lo que dices porque hablas de que estabas como en este proceso de encontrarte, ¿no? Y parece que a pesar de que uno cree que lo que pasa afuera no tiene nada que ver con lo que pasa adentro, cuando a veces nos hacemos los locos, aunque ya tenemos toda la teoría y la práctica de que es así, justo dices eso, ¿no? De que en este camino interno, bueno, se tradujo a que justo dijiste, bueno, encontré un propósito, pero también te hacía clic a ti. O sea, no era nada más porque ibas a cumplir un objetivo X o como, ay, bueno, esta carrera me va a dar, no sé, más plata, más reconocimiento, sino que estaba haciendo clic con esa parte de propósito.
Y ahí justo, bueno, el tema de medio predestinado, y hablas de las matemáticas, y llegamos a la astrología, que también tiene un tema de matemáticas, o sea, la arquitectura por ahí igual te dio indicios de que igual ibas a meter a la matemática por algún lado. ¿Cómo llegas a la astrología, Alice? O sea, en qué momento de repente se te atraviesa? ¿Lo viste en un libro? ¿Alguien te lo dijo? ¿O ya te gustaba? O sea, cómo llegas ahí? Mira, como todo en la vida, tú lo dijiste muy bien, faltaba un terremoto. Aquí no hubo un terremoto. Pero muchas de las cosas que me han llegado, yo podría decir que simplemente me llegaron. Mm. O que ocurrieron, se arreglaron las circunstancias, las situaciones y finalmente llego a eso. La astrología también llega de una manera indirecta. Son varios amigos que van a estudiar con un terapeuta, Gonzalo Pérez, que es psicólogo clínico y astrólogo. Yo había sido paciente de Gonzalo. No recuerdo si en ese Ah, tiempo estaba de paciente, pero había sido paciente de él. Y, y Gonzalo tiene una manera muy inspirada de trabajar, entonces siempre había conectado con él. Pero este grupo de compañeros de escuela, dentro de ellos había una muy amiga mía en ese momento, que iban a estudiar con él. Y iba a ser un curso que iba a ser muy íntimo, porque íbamos a hacer solamente, en ese momento iban a ser solamente estos 9, 10 compañeros de escuela, y ella insistió en que yo estuviera. Fue ella la que insistió. A mí me parecía interesante porque además había estado empezando un curso de tarot, como ahí sí que tenía más interés como de ver qué tal el tarot, como con sus símbolos y todo eso. Pero no se me había ocurrido ni se me había pasado por la cabeza la astrología. Y, y una vez, ya en el curso, simplemente sentí que el lenguaje era absolutamente lo que yo necesitaba oír. Fue mm, una cosa muy extraña que le pasa a veces a algunos alumnos míos, varios me lo han relatado, que es como haber encontrado un lenguaje que ya sabían hablar. Es muy sí, curioso, es muy es curioso. así. Sí. Es así, 100%. Y doy fe de eso. Doy fe de eso porque justo, bueno, aquí hay dos dimensiones que me gustaría como hablar de esto que comentas del tarot. Primero, la parte de la relación entre el esoterismo y la astrología, que y parece ser que se mezcla un poco, pero realmente no tiene nada de esotérico. Cuando tú te metes de lleno a la astrología, lo último que tiene es esoterismo, o sea, es una cosa increíble. Y hay muchos astrólogos que no tienen nada de, o sea, nunca en su vida ni han leído un tarot ni nada. Me gustaría que primero hiciéramos un inciso antes de que nos vayamos de lleno. Primero hacer esa diferenciación, ¿no? De que en efecto no es lo mismo y de qué es la astrología. O sea, ¿qué es? Ujú. Cuando tú llegaste ahí, cuando alguien, por todos estos años, imagino que esa pregunta te llega una vez a la semana. ¿Qué es la astrología, Alice? ¿Y por qué hay que diferenciarlo del esoterismo? Mm. Mira, si nos vamos a la historia de la astrología, ahí uno entiende cómo la astrología estuvo relacionada con lo que eran los otros conocimientos. eh, Astronomía, matemática, geometría, filosofía, en fin, y la psicología y la medicina de la antigüedad, porque era un ser humano distinto que miraba toda la ciencia en conexión con las otras ciencias, ¿sí? Entonces, la astrología era la astronomía de ese tiempo, solo que el ser humano en aquel momento de la historia, estamos hablando más de 5.000 años atrás, está relacionando los hechos de la naturaleza con una visión que también tiene que ver con su cosmogonía, tal como las culturas indígenas tienen mucho más como una percepción más aguda de que hay un alma en cada cuestión de la naturaleza, ¿no?
y que si ellos se comunican con el alma de un determinado árbol, montaña, el cielo, entonces está todo unido. Y así surge primero una astrología chamánica, pero luego una astrología que va siendo cada vez más científica, podríamos decir, o de las ciencias en términos del conocimiento, el entendimiento. El tarot también es parte de la rica simbología que existe hace miles de años. ¿Ah? Entonces Ujú. está muy conectado a lo que podríamos llamar el inconsciente colectivo. El Pero famoso inconsciente colectivo. inconsciente colectivo, que son todas las experiencias acumuladas por los seres humanos, ¿sí? Y tiene Ujú. un factor muy intuitivo. Ahora, el esoterismo, yo diría que hay que ahí diferenciar dos cosas, ¿ya? Uno es, el esoterismo tiene algo que llamamos como oculto, ¿ya? Sí. Un conocimiento que está oculto, pero también apela, la raíz de la palabra apela a el interior, a un conocimiento oculto en el interior. Y entonces la astrología y el tarot u otros conocimientos del esoterismo tienen ese velo, digamos, hoy día como de oculto, ¿ah? Que lo Ujú. relacionamos con lo esotérico, pero la astrología salió de ese espacio oculto por muchos siglos, hasta el siglo XVII más o menos. Entonces era parte de la ciencia, era parte del conocimiento y luego se vuelve oculto por razones que son propias de la cultura, el desarrollo de la cultura en Occidente, que nos vamos más hacia el método científico, la racionalidad con la ilustración, y entonces todo lo que tenía que ver con la astrología parecía superchería, ¿ah? Y Ujú. necesita quedar más oculto para continuar como el conocimiento y ser traspasado. Ah, porque se lo asocia, qué sé yo, en un momento se lo asocia a brujería, en otro momento simplemente a ser charlatanes. Sabes que está bien interesante eso que mencionas de la brujería y voy a hablar específicamente de la palabra brujas, porque tuve un episodio hace unas semanas o un mes, yo creo que ya pasó, con la autora de un libro, ella se llama Tatiana Camps, de un libro que se llama Liderar desde lo femenino. Y si bien es un libro que habla del liderazgo femenino, ataca como varios temas y habla mucho sobre el desarrollo y, y la presencia de la mujer a nivel histórico en el mundo. Entonces te va Ujú, contando esa historia y hay un pequeño capítulo que habla sobre este concepto de brujas, de un estudio de otra mujer que no recuerdo el nombre ahora, pero están más que invitados a leerse el libro, y explica que el concepto de brujas, en verdad, y aquí lo tengo escrito para que no se me pase, hablaba de mujeres que eran sabias, eran parteras, eran matronas, eran líderes de movimientos sociales, estaban conectadas a la naturaleza, tenían esto que tú dices, este conocimiento oculto, ujú. intuitivo, sabían de sanación a través de las plantas, etcétera. Y estas mujeres, por su conocimiento, el poder que tenían, a nivel también, no solamente a nivel de conocimiento, sino social, bueno, empezaron a representar un problema por diferentes razones históricas. Pero es bien curioso que lo mencionas porque parece que siempre está alrededor de eso, ¿no? Que el conocimiento que no podemos demostrar según cómo va desarrollándose la civilización, inmediatamente lo descartamos y decimos, como no lo entiendo, entonces oculto, lo separo, no me interesa. Pero parece que renació, ¿no? Porque esto Absolutamente. que tú me comentas de la astrología, si nos vamos como una parte más contemporánea, en los 70 hubo un boom que era una locura, todo astrología, todo el mundo como la era de Acuario viene, todos en una onda súper espiritual y de repente cortó y ahora parece que, o sea, volvió un new wave de astrología, pero potente, muy, muy potente. Hablemos un poco de eso, Alice, porque yo siento que también me interesa mucho entender tu percepción respecto a esto y por qué pasó. O sea, qué ha pasado desde los 70 porque de repente se volvió a ocultar y ahora otra vez vamos con todo. Te voy a llevar un poquito antes de los 70, Adelante. porque ese boom de los 70 tiene que ver cuando nos hace todo sentido, el que
hay una rama que se llama astrología psicológica hoy día. En el fondo, unir la psicología con la astrología. Pero eso tiene sus antecedentes también antes, por eso te digo, hay que ir un pelito Un poco hacia atrás. atrás. Y estamos hablando de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, donde se está desarrollando la psicología. Ujú. Hay dos psiquiatras, ¿ah? Uno es Carl Gustav Jung y el otro es Roberto Sayoli, que se atreven a internarse en el simbolismo de la astrología como justamente como una visión de la medicina de la antigüedad, de la psicología de la antigüedad. Y entonces van explorando ese lenguaje y les debe haber hecho una impresión positiva o debe haber tenido algún impacto en lo que ellos están buscando en imágenes que vienen del inconsciente. Algunas pueden ser como universales, que las compartimos todos los seres humanos, y otras pueden tener como factores de esta idea de completarnos o esta idea de evolucionar como seres humanos y para eso aceptar como todas las posibilidades humanas dentro de nuestro inconsciente. Entonces, trabajan con eso y eso ellos más lo ocultan. Hoy día sabemos que están en sus fichas clínicas algunas cartas de pacientes, Ah, mira. pero es todo un tema vedado. Depende del lugar donde tú estuvieras. Hay un juicio que es muy famoso eh, a una astróloga mujer en Norteamérica donde se la acusa de ser en el fondo aquí en Chile diríamos chanta, cual Una charlatana. charlatana. Y ella le prueba al juez con los datos de nacimiento del hijo que es muy precisa en hablar, en describir al hijo. Entonces la astrología pasa a tener un lugar que parece que está hablando del interior del ser humano. Y eso en los Ujú. años 70, en un tiempo de la revolución de las flores, ¿cierto? Del hipismo, de donde de nuevo se empieza a hablar desde una perspectiva más holística. Para los que saben algo de astrología, esa es la generación Urano en Cáncer, que están conectando la vida cotidiana con el Ah, cielo, ¿sí? Entonces, hace todo sentido y hay astrólogos que son psicólogos también, u otros que son terapeutas. En Inglaterra hubo una escuela muy importante donde Liz Green participaba activamente. Liz Green es una psicoterapeuta, es una analista junguiana, la verdad, y además astróloga. Entonces ella simplifica todo lo que tiene que ver con la psicología profunda de Jung y, y la canaliza a través de los símbolos astrológicos. Y eso tuvo, por supuesto, nos abrió las puertas a la astrología en ese sentido, una astrología moderna, psicológica, que apelaba a quienes somos por dentro. Pero en los años finales de los 80 más 90, casi 2000, hay todo un proyecto que se llama Proyecto Insight, que son dos astrólogos que comienzan a traducir los textos antiguos. Y de ahí resurge la astrología tradicional, que a ratos en el lenguaje parece tan distinta a la moderna. La moderna es mucho más como que tiene todos estos tintes psicológicos y de sí. autoconocimiento, y la tradicional como que trata de hacer un puente con el conocimiento antiguo, donde la astrología era otra. Entonces, a Claro. veces cuando tú juntas un astrólogo tradicional con un astrólogo moderno, parecen estar hablando lenguajes totalmente distintos. Me parece a mí a veces que el lenguaje parece un poco duro, como que todavía falta ahí en los astrólogos tradicionales como actualizar todo ese conocimiento que es, como te digo, un conocimiento muy antiguo, pero actualizarlo, ¿no? Y llevarlo a la vida moderna. Entonces, Pareciera que son un poco puristas más bien, o sea, es como que quieren, no quieren como traer, no quieren, esto de purista de que no quieren como conectarlo con el ahora, sino sí. que se quieren quedar como que no, la astrología es esto. Es Y que hay, lo que yo siento que habla la astrología es el dinamismo, yo siento que es lo que más he aprendido de la astrología.
Sí, yo creo que falta madurar. Sí, sí, en el fondo todavía se están traduciendo textos hacia atrás que están en bibliotecas europeas. Tú estás en Europa. Los árabes tienen mucho que ver en la invasión en España, de cómo se Sí. mantuvieron esos textos como intactos y cómo esa astrología que tiene que ver con la astrología helenista de los griegos y de todo ese momento que llamamos helénico. Entonces, bueno, falta todavía, pero desde ahí están surgiendo también ciertas como aclaraciones, ciertas técnicas que antes no existían, algunas predictivas, algunas que conectan mejor con filosofía. Ujú. Entonces, claro, hay un mundo por descubrir ahí, pero también hay un proceso que ya irá pasando donde podrán converger, ¿no? Como las dos visiones, porque hoy día, el ser humano de hoy día no hay quien no entienda cuando decimos inconsciente. En 1800 hablar del inconsciente era un mundo desconocido, ¿da? Pero hoy día Claro, entendemos eso. claro, 100%. Y yo creo que ahora trayéndolo, gracias por darnos como esa ilustración de cómo fue, más que avanzando, cómo fuimos percibiendo la astrología también, porque en Ujú, verdad en sí la astrología se va a mantener igual, los que vamos a ujú, cambiar somos nosotros y exacto. cómo la interpretamos. Pero ahora trayéndolo al día de ahora, donde hay TikToks, Instagrams y YouTube y de todo que hablan de la astrología, antes de que me des como tu punto de vista sobre cuál es tu percepción de esta astrología más moderna, ¿no? Y más cercana también, que a un botón lo tienes todo. Quiero hablar un poquito sobre, o sea, hay una historia, una pequeña anécdota de cuando tuvimos una clase contigo, que a mí hasta el sol de hoy se me queda esa lección ahí, y tiene mucho que ver con esto que te estoy comentando sobre la astrología moderna y digamos este streaming en Ujú, donde todo el mundo puede decir y hablar lo que quiera, básicamente. ¿Por qué lo menciono? Porque Alice en una clase donde, bueno, aquí nuevamente estamos entrando en términos muy, muy astrológicos, pero bueno, yo creo que la gente ya va entendiendo cada vez más. Nos estaba hablando sobre los nodos lunares, ¿ok? Que son los puntos en donde se dan los eclipses, para hacerlo más simple y sencillo. Y una de las cosas que Alice nos comenta es que cuando tú eres un terapeuta o quieres hacerle una carta a alguien o en cualquier instancia en donde tú le estás brindando información a otra persona, hay que tener mucho cuidado con la información que tú das. Porque, como dijiste al principio, cuando tratas con personas, tratas con su parte psicológica. Entonces, hay que tener mucho tacto y saber qué decir y qué no decir. Y yo siento, Alice, que bueno, aquí voy a meter un montón de temas en este, como en esta pregunta, semi pregunta que te quiero hacer. Yo siento que estamos ahora en una balanza en donde o no dices nada porque quieres ser políticamente correcto, entonces prefiero no decir nada, o tienes como vómito verbal, o sea, como que o simplemente lanzas y no importa quién le salpique, lo voy a decir. ¿Cómo esto se está traduciendo a que hoy en día ya la astrología, obviamente, como tú bien dices, entre que se ha modernizado, entre que ahora la era digital, así como yo, millones de personas que han hecho cursos y se han interesado y hablan, ¿no? Sobre, abiertamente sobre astrología, unos más acertados que otros que generan más miedo que otros también. ¿Cuál es tu percepción hoy en día sobre ese punto de la ética también, de la información que se le da a la gente y los pros y contras de que se haya popularizado tanto hoy en día pues la astrología y pareciera que más la astrología psicológica, porque cada vez veo más gente hablando de arquetipos y comportamientos que otra cosa. ujú, ujú. Son varias preguntas. Sí. A ver, parto por algo que es una mirada astrológica. En el fondo, esto que tú hablas de la era digital, que todo el mundo lo entiende, como los astrólogos relacionamos mucho como cuáles son los movimientos que están teniendo y lo que llamamos las relaciones, los vínculos que tienen las posiciones planetarias. Nosotros estamos como codificando este momento para la astrología a veces responde a cientos de años, así que no es este momento 2025 nada más. Pero hace un tiempo comenzó lo que llamamos la era de aire, ¿ah? Que dura al menos unos 200 años. Y eso, la era de aire es como el aire, para que quienes escuchan como lo puedan como relacionar, tiene un aspecto que es como liviano,
¿cierto? Necesita ser liviano, disemina, tal como el viento que disemina las semillas, que las lleva de un lado a otro. Yo vivo en un lugar que es de la naturaleza, entonces veo como un arbolito que está muy lejos llega a mi parcela y empieza a crecer un árbol, si tenemos suerte. Entonces, esa diseminación de ideas, esta era digital que nos permite estar hablando con toda esta distancia física y que quizás, quién sé yo, dónde va a estar, que va a escuchar esto, si llega, ¿cierto?, la información. Entonces, es una era de información, es una era de acceso a que tengamos como acceso a muchas ideas. La inteligencia artificial, todo eso va aumentando como, pero también va hablándonos de esta diseminación de información, pero también de esta frecuencia más liviana, como que todo se comunica de una manera más liviana. Ujú. Liviana puede ser positivo, liviano puede ser claro, puede ser como conceptualmente muy fácil de entender para todos, que se masifique el conocimiento en cualquier ámbito. Yo creo que cualquiera que busca en Google algo, después le llegan millones de búsquedas posibles. Pero también eso liviano no ayuda a que podamos distinguir bien qué es lo que es más preciso de lo que no lo es. Y entonces se produce o está la oportunidad de que se produzca el cuestionamiento. ¿Será esto cierto? ¿Tiene que ver conmigo o no? Mm, Y entonces la labor, siento yo, del astrólogo, no solamente esa frase que te dije, sino que hoy día agregaría también, o que les dije a ustedes en el curso, sino que agregaría que también la labor del astrólogo lleva en sí como una vocación, ¿cierto? El colaborar con el otro ser humano, pueda ser también un educador, ¿no? Un claro. educador y pueda corregir a veces ciertas cuestiones que las personas están escuchando a diario y livianamente. Recuerdo Ujú. unas personas que consultaron, son todas ellas están relacionadas, me consultaron justamente viviendo en Europa. Ellas querían justamente saber sobre su nodo norte, porque habían escuchado, qué sé yo, tal cosa, tal otra, y entonces fue corregir parte de esa información. Las primeras sesiones, ya hablamos de otras cosas cuando vuelven a consultarme, pero despejar información que las tenía muy motivadas, pero también muy asustadas y muy enredadas con distintos conceptos de vidas pasadas y entonces el karma y fue mostrar mi visión de los nodos, pero también el conjunto de la carta, que cada carta Claro. natal representa ciertos caminos que podemos desarrollar en la vida. Ujú. Y entonces, bueno, si han seguido consultando es porque les hizo sentido, porque profundizaron algo. Y esa labor ética de despejar, de educar, de llevar esta simbología a algo que potencia nuestra capacidad de decisión, nuestro libre albedrío, y no Ujú. que nos atrapa en sensaciones de que esto me ocurre porque, y le echamos la culpa entonces a un A planeta. todo, a Mercurio retrógrado, a todo lo que podamos, a Escorpio, a cualquier cosa que veamos. Alice, y así como yo sé que obviamente es muy generalizado, ¿sientes que también que ha sido más el efecto positivo, tal vez de que tengamos más información al alcance? ¿O crees que igual en medio de que la gente está en este autoconocimiento, estamos como medio que se nos va un poco la volada, ¿no? Como que eso que tú dices, como que estamos empezando ya a que empezamos a más bien buscar la excusa o la culpa afuera. ¿O tú crees que cómo está más o menos dividido el porcentaje? Si uno mira TikTok, las redes y todo, hay una tendencia a alivianar, a hacer el mensaje cada vez más liviano, porque las Sí. personas no estamos leyendo lo suficiente, ¿sí? Porque no estamos profundizando demasiado en el conocimiento.
Pero también a veces a través de una información errónea se llega, se busca, y eso es muy humano, se busca como cuál es la información en verdad. Y uno va Ujú. llegando a información más de calidad y sobre todo más, yo diría que la información de calidad en astrología es aquella que me abre, me deja puentes, me abre más a preguntas interiores desde mi punto de vista, ¿tá? Claro, Reflexiones, pero también me puede abrir preguntas importantes de vaya, parece que hay más conexiones entre distintos fenómenos de la naturaleza, y llamemos naturaleza también lo que pasa en el sistema solar, que, claro. que lo que yo sospecho. Hay trabajos de astrólogos que son muy, muy serios. Richard Tarnas es un astrólogo que yo, es psicólogo, que trabajó con un psiquiatra muy reconocido, que trabaja todavía, Stanislav Grof, y yo les recomiendo a todos que conozcan un poco más su trabajo para que vean la seriedad con la que se puede reconocer las pautas que conectan entre cómo están dispuestos muchas veces los planetas y cómo Ujú. en la humanidad nos comportamos, nos conducimos. Hay algo muy interesante que mencionas justo de que nos has dado la explicación de la era de aire y gracias también por darnos como todas esos insights y esos comentarios con respecto a también dentro de esta parte histórica que nos diste, bueno, cómo se está viviendo en la modernidad. No solamente con la astrología, o sea, en verdad con todo el conocimiento hoy en día. Yo creo que hay que tener mucho discernimiento y sobre todo ahora que la gente anda leyéndose el tarot del ChatGPT, yo Mm, digo no, mm. basta, hay que poner un alto. No podemos llegar hasta ahí. Pero justo en esto que comentas, ha empezado a resonar mucho también el tema vamos a decirle el último año, de estos grandes planetas que están empezando a cambiar de signo este año, como tenemos Júpiter, Urano, Saturno, que van a empezar unos a entrar en Géminis, otros a entrar en Aries, y se habla mucho de cambios de estructuras, de que nada va a ser igual, de que todo va a ser distinto, de que se caen velos, que la vida va a ser distinta como la conocemos, y se genera un poco de caos, ¿no? Porque la gente dice, pero si ya venimos de una cantidad de cosas que han cambiado, ¿qué más falta? Entonces que me gustaría que nos comentaras un poco, nos ilustraras sobre de estos grandes movimientos que se están viendo ahora, bueno, ahora entre junio y julio ya empieza a pasar, ¿no? Estos cambios entre que va a pasar uno a un signo, se mueve a otro, pero que nos comentes qué significa esto, cómo me afecta a mí en mi vida aquí como ser humano, viviendo mi vida cotidiana tranquilamente, qué realmente significa esto, que esto no, obviamente esto lo hemos visto históricamente en tantas cosas en la vida, pero que tú nos comentes un poco sobre todo este ruido, ¿no? Que hemos escuchado de estos cambios de signos y qué es esto, de qué se trata, de qué nos viene, qué nos va a traer toda esta situación. Los movimientos de los planetas que llamamos más lentos, es decir, que están más alejados del Sol, que se mueven muy lento y que hacen patrones, configuraciones en el cielo, relaciones o distancias que llamamos angulares, porque todo se piensa más geométricamente, como en un gran círculo, en una gran esfera. Estos movimientos más lentos van abriendo puertas, podríamos decir, de nuevo voy a ocupar la palabra inconsciente colectivo, como desde un lugar en que estamos más conectados de lo que pensamos. Entonces es como que no es que los planetas produzcan cuestiones, sino que están reflejando estos movimientos generales de una conciencia que comienza a instalarse, que Uh nosotros -huh. como seres humanos comenzamos, o a una vibración si quieren, que los seres humanos comenzamos como a notar, a percibir. Y entonces estos últimos años han sido tremendos en términos de estos movimientos porque cada vez que los planetas en apariencia parecen reunirse, Ok. eso es una cosa que llamamos conjunción. Uh -huh. En apariencia los vemos, con telescopio, sin telescopio, como sea, los vemos unirse como
necesitan compartir parte de su significado simbólico. Y entonces sabemos, por ejemplo, en 2020, que ya fue una cuestión tan tremenda como el COVID, que se presenta un momento de inflexión y que la estructura tal como la conocíamos comienza a cambiar. Lo mismo pasó entre dos planetas, Saturno y Júpiter, que hicieron conjunción a finales de 2020 y comienzan lo que nosotros llamamos la era del aire, que ya le expliqué. ¿No? Ujú. Y, y entonces hay que ir mirando y siguiendo cuál es el proceso, que es un proceso, porque los planetas lentos parten juntos y el más rápido comienza a separarse y a hacer distintas figuras geométricas respecto del que va más lento. Y eso comienza a hablarnos de un proceso que se abre. Entonces, en ese momento, lo que se abrió están cambiando las estructuras más autocráticas que están apareciendo en este momento, son como los estertores de ese momento que estoy hablando hace 5 años, como que estamos cambiando y estamos mirando el proceso, por ejemplo, democrático, de ser iguales. Eso también es parte de la era del aire, ¿ah? Como de eh, qué tan dignificado, qué tan humano, qué tan iguales somos. Y a veces Mm, la respondemos curiosamente al principio de maneras totalmente opuestas. Entonces, hoy día parece que lo autocrático o quienes no le dan un valor a la democracia fuera como lo que está apareciendo y pareciera que estamos entrando en una cuestión muy oscura, pero la sí. historia, el tiempo, la historia de la humanidad siempre nos muestra procesos que parten un poco oscuros, que hacen contraste con las posibilidades más luminosas que tenemos hacia adelante. La última era del aire, o si uno va hacia atrás buscando distintas eras de aire, se encuentra con florecimiento del conocimiento, apertura o inicio de las universidades, de momentos que son muy lúcidos, muy luminosos en los seres humanos. Hoy día con la tecnología y con el susto que tenemos a veces a la tecnología, no sabemos bien hacia dónde vamos a ir, pero las posibilidades de vernos como en el valor humano, en la dignidad humana, eso es lo que está, digamos, por debajo de lo que está aparentemente siendo un ciclo tan feo, ¿no? Como que Sí, estamos con tambores de guerra, digo yo, y, sí. y, y todo el rato en esta sensación de amenaza que se parece tanto a 50 años atrás o a 40 y tantos años atrás y así, ¿da? Entonces hay que tener un poco de calma, porque esos procesos son históricos, son largos y siempre dependen de nuestro nivel de conciencia, que eso no tiene nada que ver la astrología con nuestro nivel de conciencia. Eso es algo Claro. que tenemos permanentemente que como seres humanos trabajar. Lo que está diciendo la astrología es que se abre la puerta para democratizar el conocimiento, se abre la Mm, puerta para vernos como iguales, se abre la puerta a que podamos elegir de maneras o a través de un sistema que haya mayor equilibrio, pero justamente estamos comenzando con esta oscuridad. Y desde aquí es desde donde podemos, lamentablemente, no sé por qué los seres humanos necesitamos partir mal desde el sentido más oscuro, más sombrío, para hacer conciencia. Qué interesante eso que comentas, porque yo creo que justo estamos en efecto, como tú dices, en un momento histórico muy peculiar y sobre todo, no porque no haya pasado antes en la historia, sino que ahora estamos tan hiperconectados que llega a ser hiper triple abrumador, ¿no? Que también es un tema que lo que tú dices, o sea, dentro de que estamos, que tenemos el acceso a esa información de manera tan inmediata, también nuestro cuerpo pasa factura, porque es como el cuerpo no puede procesar Exacto. tanta emoción, tanto tema que no podemos controlar. Pero yo siento que la gente está más conectada con estos temas de, bueno, de esto que te digo, de por qué hice la primera pregunta, ¿no? De qué es lo que está pasando, de qué tratan todos estos movimientos que la gente habla, ta, ta, ta.
Y creo que es porque estamos buscando confort, de donde nace también esa primera Alice que estaba estudiando psicología y le llega la astrología. Todos estamos buscando esa respuesta. Estamos en una constante búsqueda y yo creo que hoy en día intentamos ponerle forma o razón de ser a por qué esto está pasando, ¿no? Y yo creo que igual algo que a mí siempre me ha pasado con la astrología es que supone un bálsamo para mí. Siempre ha sido como un bálsamo, como que me hace ver la historia completa. No me deja ver ese pedacito que está mal o eso que no entiendo, sino que me hace entender que hay un todo Ujú. y que estoy transitando ese todo. Sí, y que quisiera agregar que uno de los lados sombríos, porque hablé de la conciencia, ¿sí? Y eso no tiene que ver con la astrología propiamente tal, pero la astrología Claro. sí es un lenguaje que si lo vemos en claro y oscuro, nos permite saber la potencialidad del momento, cuáles son las Ujú. posibilidades. Hablé de la posibilidad del conocimiento, de la democratización, de respeto por el ser humano, pero también está el riesgo, y por eso están surgiendo estos regímenes más autocráticos, está el riesgo de el control social. Ujú. Y eso tiene un lado bien oscuro, pero a veces cuando miro Instagram y cómo está, que no miro tanto TikTok ni otras cosas, pero cómo está funcionando la información, es impresionante cómo hay posteos que tienen que ver con marketing. Eh, Claro. Plutón hoy día está en Acuario, que tiene mucho que ver con lo que estaba hablando también de la era del aire, de la era de Acuario, etcétera, etcétera. Pero frente a Acuario está Leo, que tiene mucho que ver con el marketing. ¿Ah? Y los signos que son contrarios muchas veces son la clave del otro. Y es impresionante, yo digo cuando veo eso, cómo nos estamos dando los tips de cómo manipularnos unos a otros. Entonces, si tú no pones esta frase, puede que la persona no vea tu publicación. Si no Claro. haces esto o esto otro, que es puro marketing que ha funcionado desde que la psicología se creó, que son mensajes, ¿cierto?, más inconscientes, pero hoy día está todo ahí. O sea, si tú no quieres ser manipulado también, tú puedes elegir, porque está todo el mundo compartiendo cómo manipular a otros en el fondo. Claro. Oye, qué interesante punto de vista, no lo había visto de esa forma. Muy Claro. interesante. Entonces, estando todo ahí, tienes también todas las opciones. Depende de lo que, justamente del punto de vista. Eso es muy Sí. del aire. ¿Ah? Esa frase la aprendí hace poco. Genial. Pero sí, pero me hace mucho sentido porque justo yo también soy bien crítica con eso, ¿eh? De que también siento que tenemos que tener un poco de ética en el tema de redes sociales. 100%, estoy muy de acuerdo contigo en ese tema. Bueno, hay varios temas que a mí me gustaría hacerte dos preguntas super flash como de cultura pop astrológica. La primera es de que se ha tenido muy en boga la astrocartografía. ¿Qué Ujú. opina Alice Thomas de la astrocartografía? ¿Súper fidedigno? ¿La practicas? ¿Te parece interesante? ¿Hay que tener también ojo? ¿Qué te parece? Siempre depende de cómo la ocupamos. Si la ocupamos para, para ir trasladándonos de lugar a lugar, como sintiendo aquí va, esta es la panacea. No, porque vamos llevando nuestra carta Claro, natal a cualquier lugar y la vida no nos evita ni limitaciones, ni dificultades, ni roces, ni finalmente la muerte, que es el límite final, ¿no? Nada claro. de eso puede evitar ciertas situaciones, pero la astrocartografía es interesante. Hay lugares donde realmente pareciera que nos sentimos más cómodos y donde Pareciera, ¿eh? hay ciertos aspectos que van a florecer mejor que en otros. Estar en una línea de Saturno no es lo mismo. Saturno es como, decirlo así, un arquetipo, temas que son difíciles, que hay que perseverar mucho, que son limitantes, a estar en una línea de Venus, donde se abren las relaciones, donde están las posibilidades de conocer gente. En fin, es interesante la astrocartografía. Yo lo ocupo más para momentos como ahora, que tienen que ver más, por ejemplo, con lo mundano. Hay una luna nueva que viene en Cáncer, entonces miro las líneas de ese momento, en qué lugares geográficamente van a caer, dónde es
posible que haya más conflicto, menos conflicto, pensando en las zonas conflictivas. ¡Qué interesante! ¡Wow! Es que la astrocartografía en general es como nuestra carta, llevarla, porque todo esto está en relación a el A la mundo, Tierra, la Tierra. claro. Claro, entonces las coordenadas que son propias de la Tierra y que se extienden hacia el cielo, ¿cierto? Son las que nosotros vamos como ubicando en distintos lugares del mundo. Claro, Y claro, la carta de la luna nueva también la podemos llevar al mapa y claro. buscar qué está pasando, por ejemplo, en Teherán, qué está pasando con Washington y como mirar un poco cómo es que se está movilizando estos arquetipos que nos están diciendo. Me encantaría estar ahí mientras estés haciendo esos cálculos, Alice, para ir anotando cosas. Trataré de grabar alguna cosa y enviarla. Por favor, por favor. Pregunta 2 de astrología pop. He visto mucho que están utilizando, según donde tengo mi Venus, mi Venus natal en general, cómo vestirme y cómo hacer, cómo presentarme a nivel de looks y de estilo. Entonces, no sé, yo todavía lo tengo que descubrir porque yo soy Venus en Géminis, no tengo ni idea cómo se ve un Venus en Géminis a nivel de estilo, pero me imagino, no sé, la gente que tiene Venus en Escorpio, le irán bien tonos más oscuros, ropa negra, etcétera. ¿Tú has escuchado alguna vez algo así o le ves sentido? ¿Crees que tiene correlación? Sí, no, me gusta ese trend astrológico, no me gusta ese trend astrológico. Puede ser entretenido de Uh explorar, -huh. ¿va? De explorar como una determinación jamás, ¿va? Yeah. Porque siempre estamos pasando por fases, hay movimientos también que son como micro movimientos que están dentro de nuestra carta a lo largo de nuestra vida, se llaman las progresiones, entonces esa Venus que parte, por ejemplo, en Géminis, finalmente en esa progresión puede que ya esté en Cáncer y puede que después esté en Leo y tenga son distintas aproximaciones para mirar qué es lo que nos atrae, qué nos gusta. Cuando estoy diciendo eso no se va a entender mucho, pero es una técnica que en el fondo ingresa dentro de la carta, la mueve, la moviliza y nos va mostrando cambios dentro nuestro, Uh cambios -huh. de actitud. Y de nuevo, porque no vinimos a ser siempre los mismos y a mirar Claro. todo desde Venus en Géminis. Eso siempre va a predominar, tu interés, tus ganas, tu curiosidad, tus ganas de conocer a otras personas, que estés haciendo un podcast, tiene todo que ver con tu Venus. Sí. Y si quieres explorar de cómo podría ser el look, explóralo, juega con él, pero no creo que sea determinado o determinista en nada. Perfecto, me encanta. No esperaba una respuesta menor. Bueno, ahora sí estamos acercándonos al final de este episodio. No quiero que se termine porque quiero hacerte 1000 preguntas en esto de que hemos hablado de todo el ruido que también hemos tenido y también que lo vemos, porque es evidente que lo vemos en el exterior. ¿Qué recomendaciones nos das a todas estas personas que estamos aquí escuchándote, que nos interesa la astrología, unas en más profundidad que otras, y no nada más la astrología, sino en general el autoconocimiento, la regulación emocional? ¿Qué tips y recomendaciones nos das de lo que tú ves, de lo que seguirá siendo este 2025? Para sopesar, digamos, todos esos cambios que estamos viviendo a nivel social y cómo poder sentir o tener un poco de tranquilidad y ese bálsamo a nivel individual, ¿no? Y qué recomendaciones también das a nivel individual de lo que has visto que a nivel colectivo, pues inevitablemente vamos a vivir. Este es un año que nos exige muchísimo en adaptabilidad, flexibilidad, eh, e intentar como comprender desde allá afuera con el raciocinio que hemos cultivado siempre, no nos va a servir. Es como que chocamos un poco con la realidad porque quien gobierna uno de los países más
poderoso nos tiene un día en algo y al otro día en algo, y si yo me enfoco demasiado en lo externo, la realidad me está planteando permanentemente cosas diferentes, opuestas, y yo diría que una de las cosas que por lo menos ha sido mi estrategia, no sé si va a servir para todos, pero alimentar el autocuidado. Cuando tú decías, hay cosas que son extenuantes si uno está escuchando información todo el tiempo. Entonces hay días en que podemos abrirnos a la información, absorber, y hay otros días en que no podemos. Y que tal vez tener una rutina. Aquí estoy ingresando un elemento en astrología que también existe, que es la Tierra, una rutina que nos ordene, que nos centre, que nos aterrice, que nos permita relacionarnos con nosotros mismos de una manera que sintamos que es predecible. Es importante, creo que es Mm, parte del autocuidado, porque si ponemos demasiada atención, todo lo que está pasando, todo es demasiado incierto, y la incertidumbre nos genera mucho estrés. Entonces, cualquier eh, cuestión, hábito que tengamos que nos ayuda a estar más en conciencia plena o en cuidar nuestro sistema, nuestro organismo, es importante. Es importante, independiente de que seamos activistas y que queramos hacer algo al respecto de lo que esté pasando, que nos parezca injusto, hay un autocuidado que creo que puede ser relevante. y parece que lo vamos a seguir viviendo este año, ¿no? No vamos a Sí. tener certeza todavía. Hasta el próximo año 2026 todavía tenemos como mucho como movimiento. Si uno lo gira hacia el plano más político, económico, todavía no se asienta nada. ¿Ah? Es Mm. muy móvil. ¿Qué recomendaciones, ya para ahora sí cerrar de verdad, nos das a los que estamos atravesando el retorno de Saturno en Aries y que traemos también a la mesa dentro de esto que estamos viviendo, ¿no? Porque típico que este retorno saturnino, que yo creo que ya mucha gente, que si estás aquí y has llegado hasta acá, es porque ya tú sabes que es el retorno de Saturno, porque eso es lo que más ha sonado, yo siento que en el último tiempo. ¿Qué recomendaciones le das? Porque veo que hay mucha gente, incluyéndome, que estoy viviéndolo, que hay mucha gente que está como en un proceso bien denso este último año. O sea, no nada más los que tenemos el retorno, sino que esta entrada de Saturno en Aries parece que nos está dando fuerte a muchos. Sí, a ver, dos cosas. El retorno de Saturno, cuando Saturno está en la misma posición, ¿cierto?, que nuestro Saturno natal, moviliza o tiende a movilizar como momentos que son desafíos importantes en la vida, que es como un umbral que cruzamos y nos damos cuenta de nuestra propia responsabilidad, de cómo construimos nuestra realidad. Y eso aparece a través de circunstancias y situaciones que son limitantes o difíciles o que va a requerir que nosotros maduremos emocionalmente y también en distintos aspectos. En Aries es un signo, es el primer signo del zodiaco y es un signo que despierta mucho nuestra individualidad. Y si Saturno ha estado ahí natalmente, desde pequeños hemos tenido que probablemente sentir la inhibición de ese impulso primero que es yo soy, yo quiero, yo necesito, yo voy por el mundo, me escucho más a mí misma, sino que hemos tenido distintas voces internas, diálogos también interiores, que nos dicen, no, como frénate un poco, eso que tú quieres, eso que tú intuyes, no ahora, tienes que esperar un rato más. Y eso puede sentirse muy frustrante adentro, pero con el tiempo puede ayudarnos a convertirnos en autoridad de nosotros mismos, de nuestra propia voz. Porque seguro que quienes tienen Saturno en Aries como tú, muchas veces han visto cómo ha fallado, que teniendo una intuición clara, ha fallado esa intuición porque le hicieron demasiado caso a voces externas o autoridades externas. Y otras veces ha fallado porque yo misma lo he inhibido, no he tenido confianza en mí,
y no he dado los pasos que todo mi cuerpo, mi ser me decía, la dirección es hacia allá. Entonces es afinar y hacernos expertos. Al principio, equivocarnos 1000 veces respecto de nuestra intuición. Pero a la larga, una vez que pasamos el retorno, vamos dándole forma a esta voz interior, esta voz intuitiva que nos va dando indicaciones claras de por dónde va nuestro camino. Claras no en el sentido de entenderlo totalmente, sino que todo nuestro ser nos dice por aquí va y por ahí corroboro que iba. ¿Ah? ¡Wow! En shock absoluto, sin palabras. Uf, qué fuerte. Bueno, no sé cómo traducir eso igual a lo que estamos viviendo ahora como colectivo también. Parece que eso también se está marcando a nivel individual hoy en día de lo que tú comentas de lo que Esto estamos viviendo. colectivamente, primero porque Saturno está prácticamente en grado cero, está en un grado, esto es un momento que parte de una manera, de una forma en que ciertos líderes nos muestra esto que yo te decía, este fenómeno autocrático que se está dando. Sí. Nos muestra también claramente como nuestro condicionamiento y nuestro sistema que nos lleva cada tanto a armar guerras. Y es un momento que a nivel personal y colectivo se puede vivir como muy frustrante, porque hay como una autoridad que no permite que nos desplacemos, que nos movamos, que vayamos en la dirección que intuitivamente nos guía nuestra intuición, sino que hay algo ahí que pesa. Sí. Y esa frustración tiene que salir por algún lado. Ahora, visto en países, si uno escucha no solamente la televisión internacional más norteamericana, sino que otras, va viendo y entrevistan a iraníes lo frustrante que es que se viole la independencia y la dignidad de alguien que vive dentro de lo que considera su nación. Esa individualidad también está representada a través de Aries. Aries representa la guerra y el recorrer caminos nuevos, pero también representa la propia individualidad. Estamos viviendo tiempos bien interesantes, pero bueno, muchas gracias por darnos esa claridad también, Alice, y también, bueno, sobre todo a ese tema que siempre hay que meter un poquito de cosa personal por el retorno de Saturno, pero también siento que hay mucha gente que lo va a agradecer, que bueno, toda una generación que también lo está atravesando y no es casualidad que justo en este momento histórico también, así que bueno, toca lidiar con eso. Muchas gracias por haber estado acá. Si alguien te quiere seguir, si quieren contactarte, hacer una sesión contigo, cuéntanos en dónde lo pueden hacer. Lo pueden hacer a través de la página web, Astrología y Transformación. Hay una pestaña de contacto. Maravilloso. Muchas gracias, Alice, por este episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y seguiremos en contacto. Yo lo disfruté. Gracias. Chao. Gracias por escuchar este episodio de Pase por su casa. Recuerda que me puedes seguir en Instagram como @paseporsucasa. Además, puedes suscribirte a nuestro newsletter, en donde semanalmente vas a recibir un episodio, información y recomendaciones de autocuidado. Nos vemos en el próximo.